Durante milenios, los hombres miraron al cielo en busca de respuestas, pero tal vez todo lo que necesitábamos entender estuviera enterrado justo debajo de nuestros pies. El Sheol, un nombre susurrado en las Escrituras, temido por los antiguos e ignorado por muchos hoy, no era el infierno que Hollywood inventó, sino un reino profundo donde las almas de los muertos aguardaban algo. Nadie sabía con certeza qué, hasta que el portón se abrió. Al principio, los patriarcas lo llamaban Sheol, a donde todos iban, buenos o malos, un reino de silencio donde el alma descansaba o era atormentada. Pero esta concepción, aparentemente simple, escondía un misterio, porque en los textos sagrados una pregunta regresaba insistentemente: ¿cómo un Dios justo podría dejar al justo y al impío lado a lado en el mismo lugar? Esa pregunta no era teológica, era existencial, y más que eso, era profética. Pues si Dios había separado la luz de las tinieblas en la creación, si había separado al pueblo santo de los pueblos paganos, ¿por qué no separaría también las almas en el más allá? En los Salmos de David, un eco ya denunciaba este dilema: no dejarás mi alma en el Sheol. Pero, ¿por qué David, un hombre según el corazón de Dios, esperaba ser liberado de allí? ¿Temía algo, sabía algo, o alguien le había mostrado? Libros antiguos, olvidados y considerados apócrifos por muchos, comienzan a llenar estos vacíos. En ellos, el Sheol no es un solo lugar, está dividido en compartimentos distintos, barreras que separan las almas. Pero, ¿quién construyó esas divisiones? Según el libro de Enoc, fueron los propios ángeles quienes recibieron de Dios la misión de preparar los espacios: 4 compartimentos, 4 destinos, uno para los justos que esperan la promesa, otro para los impíos que viven en la angustia, un tercero para los arrepentidos que no conocieron la verdad, y un cuarto para los malditos, una prisión de gritos eternos y oscuridad viva. Pero, ¿por qué Dios haría esto? ¿Por qué esa separación? La respuesta está en un evento que ocurrió antes del diluvio: una rebelión. Ángeles caídos, conocidos como vigilantes, se unieron a mujeres humanas y generaron monstruos, los Nefilim. Y cuando esos seres murieron, sus almas no podían retornar al cielo, pero tampoco eran como las humanas. Fueron arrojadas a una parte especial del Sheol, una zona oscura sin tiempo, donde solo el llanto existe. A partir de ese momento, el Sheol dejó de ser un simple depósito de almas, se convirtió en un campo de batalla espiritual, un teatro de justicia divina. Para mantener el orden, Dios selló los compartimentos, impidiendo que las almas cruzaran sus fronteras. Pero los sellos no fueron hechos para durar para siempre. La tradición rabínica afirma que hay portones en el mundo de los muertos. Algunos permanecen sellados, otros fueron abiertos con permiso divino. Y hay registros entre profetas y místicos de que Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció, vio el Sheol por dentro, y lo que vio fue aterrador: muros invisibles separando multitudes de almas, algunas clamando en desesperación, otras arrodilladas en silencio, esperando, y otras arrastrándose, deformadas, corrompidas. Estas no se parecían más a humanos, sus rostros habían desaparecido, sus voces no formaban más palabras, solo sonidos, sonidos de tormento y maldición. Y fue allí, en las profundidades del 4º compartimento, que Enoc escuchó algo imposible de describir. Una voz, pero no era la voz de hombre ni de ángel. Era una sentencia que aún ecoa en el mundo de los muertos. La separación fue hecha, la justicia se manifestará en el tiempo cierto, nadie saldrá sin el sello del Altísimo. Y esa fue la última cosa que Enoc dijo haber escuchado antes de ser arrebatado de vuelta al mundo de los vivos. Pero hay registros de otro momento, una grieta,
un temblor, algo que sugería que los compartimentos comenzaron a vibrar, como si algo estuviera intentando romper las divisiones del Sheol, algo impaciente, algo que no acepta estar preso. Y ahora te pregunto, si el Sheol fue dividido para mantener el orden, ¿qué sucede cuando ese orden comienza a derrumbarse? Porque hay quienes dicen que uno de los portones ya fue abierto, y no por Dios. Desde el inicio de los tiempos, solo dos hombres caminaron sobre la tierra y jamás probaron la muerte, Enoc y Elías. Pero, mientras Elías fue llevado en un carro de fuego, Enoc desapareció de forma silenciosa, misteriosa, como si hubiera atravesado un umbral prohibido. La Biblia dice que caminó con Dios y no fue más visto. Pero los libros apócrifos revelan algo más. Enoc vio lo que ningún ser humano jamás debería ver y retornó con un testimonio que sacudiría los fundamentos de la fe si fuera aceptado. Antes de desaparecer de la tierra, Enoc fue conducido por ángeles a un lugar de tinieblas silenciosas. No era el cielo, no era el infierno, era el Sheol. Pero lo que vio allí no era una caverna sombría. Era una estructura espiritual, organizada, dividida, viva. Vio cámaras separadas, atmósferas distintas, multitudes de almas y centinelas celestiales. El Sheol no era un caos, era un tribunal en espera. Los ángeles le mostraron la primera cámara. Allí estaban los justos, hombres y mujeres que habían muerto en santidad, pero aún no tenían acceso al cielo. Esperaban la promesa. Sus almas brillaban con una luz serena y sus voces entonaban cánticos suaves. Había paz, pero también expectativa. No era un descanso eterno, era una pausa antes de la redención. La segunda cámara era diferente. Allí estaban los arrepentidos, hombres que vivieron en tinieblas, pero tuvieron destellos de luz en sus últimos momentos. Esas almas flotaban en sombras desvaídas, clamando por misericordia. Sus ojos estaban vueltos hacia arriba, esperando una decisión que aún no había sido pronunciada, como si el cielo estuviera en silencio, escuchando. En la tercera cámara, Enoc sintió miedo. Allí estaban los impíos, los que se burlaron de la justicia, los que se rebelaron abiertamente contra Dios. Sus almas gritaban, no había fuego, pero había dolor, el dolor del abandono, del olvido, del saber que no había retorno. Era un campo de lamento. Enoc cayó de rodillas, pero aún faltaba la cámara final, la más profunda, guardada por criaturas que parecían hechas de viento y fuego al mismo tiempo. Allí, según los ángeles, estaban los malditos, almas de monstruos, asesinos, traidores espirituales, los descendientes de los Nefilim, espíritus sin cuerpo, vagando como humo consciente, malditos a consumirse eternamente. Cuando Enoc miró hacia adentro, escuchó su nombre siendo llamado, pero ninguna boca lo pronunciaba. Una voz emergió de las tinieblas, «Tú eres testigo». La frase resonó dentro de él como un sello espiritual siendo grabado en el alma. Era como si aquella voz no hablara solo a los oídos, sino a la eternidad. Los ángeles entonces revelaron, aquella división entre almas no era un castigo, era justicia. Dios no podría mezclar justos e injustos en la misma eternidad. La separación era misericordia y juicio al mismo tiempo. Cada alma estaba donde sus obras, elecciones y palabras la habían colocado, no por casualidad, sino por consecuencia. Enoc no quería ver más, pero los ángeles le dijeron, «Aún hay más», y lo condujeron hasta un abismo sin fondo. Allí estaban aprisionados los ángeles caídos, los vigilantes, los mismos que enseñaron hechicería, guerra y corrupción a los hombres antes del diluvio, cada uno de ellos preso por cadenas de fuego y oscuridad. Y ellos también lo reconocieron. Uno de ellos, llamado Azazel, gritó, «¿Por qué fuiste autorizado a ver lo que está escondido?» Enoc no respondió nada.
pero sintió que la atmósfera temblaba, como si el abismo debajo de él respirara. Lo que vio a continuación era imposible de describir. Los ángeles le mostraron que los compartimentos del Sheol estaban en tensión, como placas tectónicas espirituales a punto de colisionar. Las oraciones de los justos subían con más fuerza, los gritos de los impíos se hacían más altos y los malditos se agitaban. El tiempo se estaba acortando. Entonces Enoc preguntó: ¿habrá un día en que todos serán liberados? Los ángeles se miraron y uno de ellos respondió con una frase que él jamás olvidaría: no todos verán la luz, pero todos verán el trono. La sentencia final vendrá, pero no mientras el plan no esté completo. Y fue allí que Enoc entendió: el Sheol era un útero espiritual, un lugar de espera, dolor y esperanza, donde las almas eran mantenidas hasta que la plenitud del tiempo llegara. Y cuando esa hora llegara, no habría más muros, solo dos destinos. Al volver a la tierra, Enoc intentó contar lo que vio. Escribió, advirtió, pero su voz fue silenciada, sus escritos prohibidos, su nombre escondido. Pero ahora, en los días finales, su mensaje vuelve a la superficie, como un eco que atravesó milenios. Porque lo que Enoc vio está a punto de repetirse. Y la próxima alma a cruzar los portones del Sheol puede ser la mía o la tuya. No fue solo en el cielo que hubo guerra, ni solo en la tierra que hubo pecado. Algo ocurrió abajo, en las fundaciones del mundo, en las profundidades ocultas donde ni la luz osaba penetrar. Una rebelión. Pero no como la que Lucifer inició en los cielos. Esta fue diferente, silenciosa, larga, infiltrada. El Sheol, que había sido separado con orden y justicia, comenzó a estremecerse, y los signos de esa ruptura fueron ignorados por generaciones. Todo comenzó con los gritos. No venían de la cima, donde los arrepentidos clamaban. Venían del fondo, del fondo del fondo, voces roncas, sonidos distorsionados, vibraciones que no se parecían a un lenguaje humano. Los centinelas celestiales comenzaron a notar grietas. Muros invisibles pulsaban como si fueran hechos de carne viva, y las almas deformadas comenzaron a moverse. El primer signo ocurrió cuando una alma del tercer compartimento, los impíos, intentó cruzar al segundo. Eso nunca había sucedido. Las barreras espirituales eran infranqueables. Pero allí, en aquel instante, la frontera se curvó. Gritos de pánico, alarmas espirituales dispararon. Ángeles guardianes se manifestaron, y fue decretado: los sellos están deshaciéndose. El motivo, algo muy antiguo, algo que estaba sellado desde los días de Noé. La sangre de los Nefilim, gigantes que eran hijos de ángeles caídos con mujeres humanas, había corrompido la tierra. Cuando murieron en el diluvio, sus espíritus no pudieron subir ni reencarnar. Vagaron y por fin fueron empujados al abismo del Sheol. Allí fueron contenidos, pero nunca aceptaron el juicio. Los apócrifos dicen que esos espíritus juraron venganza y que su energía maldita contaminaba las paredes del propio submundo. Cada susurro, cada rencor, era un ácido invisible corroyendo los sellos del Altísimo. Mientras tanto, los ángeles vigilantes que habían caído y estaban aprisionados junto a ellos, como Azazel, Samyasa y Araquiel, tramaban en silencio. No tenían permiso para salir, pero aún podían influenciar. Sus palabras atravesaban planos espirituales, alcanzando los sueños de los hombres. Cultos antiguos comenzaron a resurgir en la tierra. Rituales secretos, lenguas muertas, invocaciones en montañas olvidadas. Y entonces vinieron los temblores. Primero pequeños, luego cada vez más intensos. Algunos dicen que eran terremotos comunes, pero los ojos espirituales veían grietas abriéndose en puntos específicos del Sheol.
Uno de los portones laterales, trancado por 3 ángeles desde los días de Enoc, comenzó a brillar de rojo. Y lo más extraño, de dentro venía música. No era música celestial ni humana, era algo ancestral, un sonido que mezclaba dolor, deseo, locura y poder. Aquello no era canto, era un llamado. Los ángeles guardianes Senoi, San Senoi y Semangelov fueron despertados de su reposo. Estaban posicionados alrededor del sello, cada uno representando un atributo divino: justicia, vigilancia y juicio. Cuando llegaron, ya era tarde. Las cadenas espirituales estaban en llamas, y del otro lado, los Nefilim estaban despertando. Sus cuerpos habían sido destruidos hace milenios, pero sus conciencias, llenas de odio y ambición, nunca durmieron. Estaban reunidas, fundidas en una masa espiritual consciente, una especie de entidad colectiva. No hablaban, pero pensaban, y pensaban en salir. Fue en ese momento que el cielo envió refuerzos. Una hueste de ángeles guerreros descendió a las regiones del Sheol. Pero allí las leyes de la guerra eran diferentes. Ninguna espada cortaba, ningún escudo defendía. La batalla era hecha de decretos, de palabras, de autoridad. Era un combate de dominios espirituales. Y hubo resistencia, pues parte de las almas humanas caídas comenzaron a escuchar a los Nefilim. Sus gritos prometían libertad, prometían venganza, prometían el fin de la espera. Y así, almas impías comenzaron a marchar espiritualmente hacia el sello rojo. La rebelión había comenzado, pero Dios, que todo lo ve, ya sabía y había preparado algo. En el centro del Sheol, una luz fue liberada. Atravesó todos los compartimentos como una lanza de gloria, y aquellos que eran justos, incluso sin entender, fueron envueltos por esa luz. Cayeron en un sueño profundo, protegidos, intocables. La batalla duró milenios, pero fuera del tiempo humano. Allí, un milenio es un parpadeo. Allí, la eternidad sangra. Los ángeles mantuvieron la barrera, pero con pérdidas. Algunos sellos fueron parcialmente dañados. La estructura del Sheol nunca volvió a ser la misma. Y lo más aterrador, los Nefilim aprendieron. Percibieron que no necesitaban salir, bastaba influenciar. Una fisura espiritual en un humano vulnerable ya era suficiente para infiltrarse en el mundo físico. La rebelión del Sheol dejó de ser una guerra de prisión y pasó a ser una guerra de infiltración. Hoy, hay quienes dicen que muchos de los líderes mundiales son influenciados por ecos de esa rebelión, que ciertos comportamientos globales no son solo humanos, son reflejos de conciencias aprisionadas que escaparon. Y ahora, la profecía que Enoc escuchó gana un nuevo sentido. Cuando los muros griten y las almas marchen, el Hijo del Hombre vendrá con fuego en sus vestiduras. El Sheol aún está dividido, pero las grietas aumentan, y pronto, tal vez no haya más división, solo invasión. El silencio del Sheol vacío guarda voces, miles de ellas, voces que no gritan, no blasfeman, solo esperan. Son almas que murieron con fe, que vivieron en rectitud, que se aferraron a la promesa incluso sin verla. Están allí, adormecidas, pero no derrotadas. Porque algo las sostiene, algo mayor que el miedo, mayor que el dolor, una promesa hecha por el propio Dios. El mundo de los muertos fue dividido por justicia, pero la separación no es el fin. Para los justos es una espera, una pausa, una transición. No vagan como los impíos, no se arrastran como los malditos. Permanecen firmes, silenciosos, a veces arrodillados, a veces sentados. Sus ojos están vueltos hacia arriba porque saben que algo vendrá. Esa esperanza no nació de la imaginación, vino de la revelación. Desde los días de Abraham había la certeza de que Dios no dejaría a los justos en el olvido. El propio Jesús habló sobre el seno de Abraham,
un lugar de reposo espiritual. Y aún más profundo, David declaró en los Salmos: «No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Eso era más que poesía, era profecía. En los compartimentos del Sheol existe una luz débil, pero constante. No se mueve, no parpadea, solo brilla, como una vela que nunca se apaga. Los justos se reúnen a su alrededor. Nadie habla, no es necesario, porque todos allí saben. Esa luz representa la promesa, el cumplimiento del tiempo, la venida del Mesías. Moisés está allí, Ezequiel también, Ana, Simeón, todos los que aguardaban la redención de Israel, incluso sin ver al Mesías en vida, sabían que él vendría. Y cada latido del corazón antes de la muerte fue como un martillazo espiritual en el portal de la eternidad. Ahora aguardan, no con ansiedad, sino con certeza. Un ángel camina entre ellos. No habla, pero su presencia es sentida. No necesita enseñar, solo permanece. Su espada está envainada, sus alas están recogidas. Es un guardián, pero no de una prisión. Guarda la promesa. Está allí para garantizar que nadie toque a los elegidos. Ni siquiera los gritos de los condenados llegan hasta ellos. El silencio es completo y sagrado, pero ese silencio ya fue roto una vez. Fue cuando los cielos se callaron y la tierra tembló, cuando el Cordero fue muerto, cuando el velo del templo fue rasgado. En ese momento, la luz en el centro de la cámara de los justos brilló más fuerte, y un sonido resonó, no de trompeta, no de ángel, sino de pasos. Alguien descendió, pero no era un alma condenada, era Él. Cristo entró en la cámara de los justos, no como prisionero, sino como Rey. Su presencia hacía que la propia estructura del Sheol vibrara. Los ojos de los profetas se abrieron, las almas se levantaron. Abraham sonrió, Moisés lloró, Isaías cayó de rodillas. Entonces, por primera vez, la luz habló. Ha llegado la hora. Pero eso es otra parte de la historia. Antes de eso, los justos esperaban y vuelven a esperar desde entonces. Sí, porque no todos fueron llevados en aquel momento. La gran liberación ocurrió, muchos ascendieron, pero hay quienes dicen que otros se quedaron por elección, por misión, por un tiempo aún no completo, porque la promesa tiene fases, tiene ciclos, tiene medidas que solo el cielo entiende. Y aquellos que aún están allí no están confusos, saben por qué están. Sus almas brillan diferente, están en paz. Y lo que los sostiene no es la memoria de la vida, es la visión del futuro. Ven lo que muchos vivos no ven. Sienten lo que muchos aquí ignoran. Porque el abismo no apagó su fe, solo la profundizó. Cada oración hecha en vida resuena allí como perfume. Cada lágrima derramada es recordada. Nada fue olvidado, todo será restaurado. Y hay señales, pequeñas pero claras. A veces la luz pulsa como un corazón, otras veces un soplo cálido pasa entre ellos. Eso significa que el tiempo está próximo, que algo está a punto de suceder nuevamente. Y si pudieras ver el Sheol, verías a esos justos con los ojos cerrados, como quien descansa, pero con sonrisas en los rostros, porque saben que no están muertos, están esperando, como quien escucha pasos a la distancia, como quien siente el olor de la lluvia antes de la tempestad. Lo que los sostiene es la promesa, no la de hombres, sino la del Altísimo. Y Dios no miente ni falla, Él vendrá, y cuando venga no habrá más silencio. Los justos cantarán, las almas se levantarán, y el Sheol perderá su luz, porque donde hay el cumplimiento de la promesa no hay más necesidad de esperar. Hubo un día en que el cielo se oscureció al mediodía, un terremoto partió rocas milenarias, el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Hombres temblaron, mujeres lloraron, soldados se callaron, y desde lo alto de una cruz ensangrentada pendía el cuerpo de aquel que se decía Hijo de Dios.
Jesús, el Nazareno, el Cordero. El mundo pensaba que era el fin, pero en los bastidores espirituales era el inicio. El plan eterno de Dios estaba en el momento exacto de atravesar los reinos de lo visible a lo invisible, y el Sheol estremeció. Mientras el cuerpo de Jesús era envuelto en lino y colocado en un sepulcro cavado en la roca, su alma descendió, no como la de un condenado, sino como la de un rey conquistador. Él no fue arrastrado hacia abajo, fue por voluntad propia. Aquel que era la palabra viva atravesó el velo de la muerte con autoridad. El portón del Sheol, acostumbrado a tragar a los hombres, por primera vez sintió miedo, pues la luz entraba, no para ser apagada, sino para encender un fuego eterno. Las cámaras sintieron, los gritos cesaron, las almas pararon. Los ángeles guardianes se levantaron en reverencia. En el compartimento de los justos, la luz brilló como el sol. Los que dormían despertaron, y los ojos se volvieron hacia una figura jamás vista. Él entró con los pies firmes, con los ojos en llamas, vestido de gloria. La presencia de Dios dentro del propio Sheol, no con ira, sino con autoridad. Abraham lo reconoció. David se levantó, Moisés cayó de rodillas, Isaías lloró, Simeón y Ana sonrieron. Las palabras de las profecías ahora estaban delante de ellos, no más en textos, sino en carne glorificada. El Cordero había llegado para cumplir lo que prometiera, liberar a los cautivos. Cristo entonces proclamó: «Yo soy el Alfa y el Omega, el viviente. Estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Sheol». Las llaves brillaron en su mano derecha. No eran objetos metálicos, sino símbolos de autoridad absoluta. La prisión espiritual ya no tenía control. La propia muerte había perdido su dominio. Él caminó entre los justos, tocó a algunos con la mano, susurró al oído de otros. Sus palabras eran vida, como si cada sílaba deshiciera siglos de espera. Las cadenas invisibles se desintegraron. Los sellos se abrieron. La luz que estaba en el centro creció como un sol espiritual, y las almas comenzaron a levantarse. No todas, solo aquellas que estaban preparadas. Algunas permanecieron por misión, otras por tiempo, pero una multitud se levantó, y los ángeles comenzaron a cantar, no un cántico conocido, sino un cántico de liberación, el primero desde la caída de Adán. Mientras tanto, en los compartimentos inferiores, los demonios estremecían, los nefilim rugían, los ángeles caídos encadenados gritaban de furia. Sabían, el Cordero había vencido, y aquella victoria no era solo una liberación de almas, era el anuncio del fin de su imperio. Cristo entonces se posicionó delante del abismo, miró a los espíritus caídos y sin una palabra siquiera levantó la mano. El abismo se cayó. Azazel y los otros bajaron los ojos. Aquella presencia los desarmaba porque cargaba algo que ellos no conocían: santidad absoluta. Enseguida, el Mesías ascendió, no más solo, sino conduciendo consigo a la multitud de los santos. Una procesión espiritual atravesando las dimensiones. Y algunos hombres y mujeres aún vivos en la tierra fueron testigos de apariciones. Mateo relata: muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. No era alucinación, era cumplimiento. Cristo retornó al Padre, y los que subieron con él entraron en la presencia eterna. Pero el impacto de aquel día resonó para siempre en las estructuras del mundo invisible. El Sheol nunca más sería el mismo. Sus muros tiemblan hasta hoy, porque saben, Él volverá. Y cuando venga, no será para liberar, será para juzgar. Hasta entonces, los que aún aguardan sostienen su fe en la certeza de lo que vieron.
porque presenciaron lo imposible, el día en que el Cordero descendió al reino de los muertos y volvió con las llaves del infierno en sus manos. Tras la ascensión de Cristo y la liberación de los justos, una quietud inusual pairó sobre las regiones espirituales. El Sheol, antes en constante agitación con lamentos, susurros y tormentos, se sumergió en un silencio espeso. No era un silencio de paz, era el eco del impacto. El reino de los muertos había sido tocado por la gloria eterna. La luz había pasado por allí, pero ahora restaba solo el reflejo. Lo que siguió fue un intervalo sagrado, un tiempo entre tiempos, el espacio entre la victoria y la sentencia final, una pausa divina antes del juicio. Los compartimentos inferiores, donde estaban los impíos y los ángeles caídos, sentían ese vacío con incomodidad. La ausencia de la luz recién partida era más opresiva que la oscuridad habitual. Algo había cambiado, algo había sido removido, como si la propia estructura espiritual del Sheol estuviera desestabilizada. Los gritos se convirtieron en gemidos contenidos, las almas caídas pararon de debatirse. Ahora sabían, el juicio es real y vendrá. Los ángeles que guardaban los portones quedaron en posición de vigilia, pero no intervinieron, porque lo que ocurría ahora era la obra exclusiva del plan divino. No era tiempo de guerra ni de liberación, era tiempo de espera. Un tiempo en que los cielos estaban en silencio, como relata el Apocalipsis. Hubo silencio en el cielo por cerca de media hora. Un silencio cósmico, reverente, espiritualmente ensordecedor. En este silencio, el Sheol se convirtió en un espejo. Los que allí estaban comenzaron a ver sus memorias proyectadas delante de sí. Era como si los actos de la vida surgieran flotando en la penumbra. Palabras dichas, decisiones ignoradas, oportunidades perdidas. Cada alma confrontaba su historia sin juicio externo, pero con el peso de la propia conciencia. No había cómo huir, no había distracciones, solo el enfrentamiento con la verdad. En los compartimentos de los impíos, ese reflejo generaba desesperación. Muchos comenzaron a llorar sin lágrimas, otros murmuraban palabras que no entendían, clamores confusos, como si intentaran negociar con la eternidad. Pero la respuesta era el silencio, porque en aquel momento el tiempo de la elección ya había pasado. El arrepentimiento tardío no altera decretos eternos. En los abismos más profundos, los espíritus de los gigantes, de los traidores, de los pactantes, continuaban intentando alcanzar las grietas que restaban. Sabían que la intervención del Cordero había fortalecido las barreras, pero también sabían que ese fortalecimiento era temporario. El verdadero juicio aún estaba por venir. Y en esa espera, muchos de ellos optaron por el engaño. Crearon ilusiones dentro del propio Sheol, palacios de sombra, tronos vacíos, imitando autoridad, fingiendo que aún tenían dominio. Del lado de los justos que permanecieron, había otro tipo de silencio, un silencio expectante. Aquellos que habían decidido continuar allí por obediencia a una misión eterna, se mantenían en oración. No pedían salida, pedían preparación. Sabían que aún serían llamados a testificar, porque el gran juicio involucraría no solo a los vivos, sino también a los muertos, y sus palabras tendrían peso. Entre ellos, algunos ya vislumbraban fragmentos del futuro. Eran como visiones en niebla, tronos surgiendo, libros siendo abiertos, multitudes espirituales en fila delante del trono blanco, los nombres siendo buscados, los ángeles anotando, las trompetas siendo afinadas, todo en silencio, un silencio de tensión espiritual absoluta. En este intervalo, los propios cielos se preparaban. Las huestes angélicas no estaban en descanso, sino en formación. Las espadas celestiales fueron recogidas, pero no olvidadas. Los mensajeros entrenaban con luz,
Los arcángeles practicaban el toque de las trompetas, los registros eternos eran revisados, porque el día vendrá y el silencio durará hasta el primer sonido del juicio, la última trompeta. Hasta entonces los muertos esperan, los vivos negligencian, pero el cielo vigila, porque el intervalo entre la resurrección y el juicio no es vacío. Está lleno de revelación, lleno de justicia siendo madurada. En este período, los hombres en la tierra viven como si nada estuviera ocurriendo, pero quien tiene ojos espirituales ve los signos. El aumento de las tinieblas, la multiplicación de la iniquidad, el enfriamiento del amor. Todo apunta al cierre de ese silencio. Y cuando él termine, el mundo escuchará el sonido más temido de la historia. El Sheol aún se mantiene en una estructura más frágil. Los compartimentos están intactos, pero las paredes vibran. Hay rumores de que pronto todo será sacudido, que los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, pasarán por el juicio. Y en ese momento, ninguna alma escapará de la luz, porque el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia, es preparación y sobre todo es misericordia. El tiempo llegó a su límite. El silencio del cielo cesó. Un sonido resonó más allá de los mundos. La última trompeta. No un sonido común, sino un toque que atravesó las dimensiones, del cielo al abismo. Los vivos estremecieron, los muertos despertaron. Lo que fue prometido desde los días de Moisés, anunciado por los profetas y revelado por Cristo, ahora se manifestaba. El gran trono blanco se levantó, y delante de él ningún ser podría esconderse, porque todos los muertos, grandes y pequeños, comparecerían. El juicio había comenzado. Las cámaras del Sheol se abrieron como puertas espirituales, no por voluntad de los que estaban dentro, sino por decreto del Altísimo. Los océanos devolvieron a sus muertos, la tierra entregó a los que en ella estaban. El infierno no tuvo más poder para retener a nadie. Espíritus se levantaron como humo condensado en forma, pero no había confusión. Cada uno sabía, era la hora de rendir cuentas. En el centro de todo, elevado por encima del tiempo, estaba el trono blanco, no hecho de mármol ni de oro, sino de santidad pura. Su luz era insoportable para los ojos carnales, pero las almas lo veían claramente. Alrededor del trono, los ángeles estaban de pie en silencio. Libros estaban abiertos y otro libro, el libro de la vida, relucía como llama eterna. Aquel que se sentaba en el trono no tenía rostro visible. Era gloria pura, justicia viva, verdad absoluta. Los cielos y la tierra huyeron de delante de él, porque su presencia es irresistible, y delante de él los muertos fueron traídos, uno por uno. Ninguna alma escapa, ningún nombre es olvidado. Lo que antes estaba oculto, ahora es revelado. Toda acción, toda palabra, todo pensamiento, las intenciones más profundas, las decisiones ignoradas, los secretos de los corazones. Todo está delante del trono. Los que vivieron confiando en sí mismos, en sus obras, en sus filosofías, sienten ahora el peso de la insuficiencia. Ninguna moralidad humana puede sostenerse delante de la santidad de Dios. Y los que despreciaron la oferta de la salvación ahora tiemblan, porque la misericordia fue ofrecida pero rechazada. Algunas almas intentan argumentar, pero sus palabras resuenan en el vacío. No hay debate, no hay negociación, no hay abogados. Hay solo verdad pura, inflexible y justa. Los ángeles registran, los libros testifican y el trono decide, pero entre los miles y miles que se levantan para el juicio, hay nombres que son encontrados en el libro de la vida. Y esos no tienen miedo, porque sus vestiduras fueron lavadas, no en aguas de la tierra, sino en la sangre del Cordero. Se inclinan, no en pavor, sino en reverencia. Sus obras son juzgadas, sí,
pero no para condenación, sino para recompensa. Porque la salvación fue recibida por la fe, y sus vidas fueron testigos de eso. Los justos son separados, uno por uno, y conducidos a la eternidad con Dios. Sus nombres brillan en el libro, sus almas irradian la gloria que recibieron, y entonces el resto es tratado. Los que no están escritos son arrojados, no como un acto de crueldad, sino como justicia. El lago de fuego es abierto, no fue hecho para los hombres, sino para los ángeles rebeldes. Aún así, aquellos que siguieron el mismo camino reciben el mismo destino. Los caídos gritan, los demonios se agitan, el diablo, el anticristo, el falso profeta, todos son juzgados, ninguno escapa. El reino de las tinieblas es disuelto, la rebelión termina, el tiempo de la gracia llega a su fin. La eternidad se inicia, y entonces una nueva realidad emerge, nuevos cielos, nueva tierra, un mundo donde la muerte no existe, donde el pecado no habita, donde Dios camina con los hombres, donde no hay más Sheol, porque la muerte fue vencida para siempre. Ese es el último acto de la gran historia. No es solo el fin de los tiempos, es el inicio de la eternidad. Una eternidad en justicia, en gloria, en comunión, para los que creyeron, para los que perseveraron, para los que confiaron en el Cordero hasta el fin. Y al final de ese juicio, solo una cosa permanece, el trono inquebrantable, santo y eterno.